En el año 2145, el mundo que alguna vez conocimos ha cambiado radicalmente. Las antiguas tradiciones se han mezclado con la tecnología, y las ciudades mexicanas, con su rica historia y cultura, ahora son sombras de lo que fueron. Neotenochtitlán, la metrópoli más grande de lo que antes era Ciudad de México, se ha convertido en un laberinto de concreto, neón y hologramas. Desde las alturas de sus rascacielos donde viven los privilegiados, hasta las profundidades de los barrios marginados donde la supervivencia es una lucha diaria, la ciudad está dividida por una línea invisible, los que tienen acceso a recursos básicos y los que no. En este escenario opresivo, todo está controlado por Energía Vital, una megacorporación que monopoliza el agua, la electricidad y cualquier forma de energía vital para la subsistencia. El aire es denso, cargado de partículas tóxicas, y las lluvias ácidas son frecuentes. Los drones de vigilancia zumban por el cielo, asegurándose de que nadie rompa las estrictas reglas impuestas por la corporación. En una noche particularmente oscura, en el corazón del distrito subterráneo, una figura se desliza entre las sombras. Lucía Sánchez, una ingeniera rebelde de 35 años, recorre los túneles que alguna vez formaron parte del sistema de drenaje de la ciudad. Ahora, estos túneles son el hogar de la Resistencia, un grupo que lucha contra la opresión de Energía Vital. Lucía, con su cabello oscuro recogido en una trenza y su rostro cubierto por una máscara de respiración, lleva una mochila llena de herramientas y explosivos caseros. Sus botas resuenan contra el concreto húmedo mientras avanza hacia una vieja turbina. Allí, un generador clandestino alimenta a las pocas familias que aún se esconden bajo la superficie. ¿Otra vez llegaste tarde, Lucía?, dice una voz áspera desde las sombras. Es Ángel Ruiz, un exsoldado convertido en mercenario. Su rostro está marcado por una cicatriz que cruza desde su frente hasta su mejilla derecha, un recuerdo de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de la corporación. No empieces, Ángel. Los drones estaban patrullando más de lo usual esta noche. Casi me atrapan, responde Lucía, dejando caer su mochila al suelo. Siempre hay una excusa contigo, gruñe Ángel mientras revisa los explosivos que ella trajo. Sus ojos cansados la observan con una mezcla de respeto y desconfianza. ¿Estás segura de que esto funcionará? Funcionará, dice Lucía con firmeza. Si logramos cortar el suministro de energía en el sector sur, los distritos altos sufrirán un apagón. Eso nos dará tiempo para evacuar a más personas antes de que Energía Vital envíe refuerzos. Mientras Lucía y Ángel discuten los detalles del plan, un ruido extraño interrumpe su conversación. Es un leve zumbido, como un cortocircuito, seguido de un destello de luz azul que ilumina el túnel. Ambos se giran, alertas, con las armas en la mano. Del otro lado del túnel, una niña aparece entre las sombras. Es Xóchitl, de no más de 12 años, con un cabello negro enmarañado y ojos brillantes que parecen reflejar chispas de electricidad. Sus manos tiemblan mientras intenta estabilizar un generador improvisado. De repente, el generador se enciende, iluminando el túnel con una luz tenue. Lucía y Ángel intercambian miradas incrédulas. ¿Quién eres?, pregunta Lucía, acercándose con cautela. Xóchitl no responde de inmediato. Sus manos aún están posadas sobre el generador, como si lo estuviera controlando. Finalmente, levanta la mirada, con una mezcla de miedo y determinación. Soy Xóchitl. Solo quería ayudar. Mi familia, ellos, su voz se quiebra, pero antes de que pueda terminar, un ruido metálico resuena en el túnel. Los drones nos encontraron, grita Ángel, sacando su arma. Lucía toma a Xóchitl de la mano y corre hacia la salida del túnel. Los drones, equipados con luces cegadoras y armas de choque, los persiguen sin descanso. El zumbido de sus motores llena el aire, y el pánico se apodera del grupo. Por aquí, grita Lucía, guiando a Xóchitl hacia un pasadizo lateral. Ángel se detiene por un momento, disparando contra los drones para ganar tiempo. 2 de ellos caen, pero otros más aparecen. Finalmente,
logra alcanzar a Lucía y Xóchitl en una vieja estación de metro abandonada. Esto fue demasiado cerca, jadea Ángel, cerrando la puerta tras ellos con una viga de metal. Lucía se agacha frente a Xóchitl, quien parece estar en estado de shock. La observa detenidamente, notando algo extraño: sus manos tienen pequeñas marcas de quemaduras, como si hubieran estado en contacto con electricidad de alta tensión. ¿Qué hiciste allá atrás, Xóchitl?, pregunta Lucía con voz suave, pero urgente. No lo sé, responde la niña, con lágrimas en los ojos. Solo, sentí que podía hacerlo. Siempre he podido hacer cosas así, pero nunca tan grandes. Lucía y Ángel intercambian miradas. Esto no era algo común. Xóchitl no era una niña cualquiera, y ahora entendían por qué los drones habían aparecido tan rápido. Tenemos que llevarla al refugio, dice Lucía finalmente. Si Energía Vital sabe de ella, no pararán hasta encontrarla. Esto es una locura, murmura Ángel. No podemos meter a una niña en esto. Es nuestra única opción. Si ella puede hacer lo que creo que puede hacer, podría ser la clave para destruir a Energía Vital. El capítulo termina con el grupo saliendo de la estación hacia los túneles más profundos, mientras los drones continúan patrullando la superficie. En la distancia, una luz roja parpadea en el horizonte, el símbolo de Energía Vital, brillando ominosamente sobre Neo-Tenochtitlán. El refugio de la Resistencia era un lugar que pocos conocían y aún menos lograban encontrar. Ubicado bajo las ruinas de la antigua Plaza de las Tres Culturas, era un laberinto de túneles interconectados, cámaras ocultas y antiguos ductos de drenaje. Allí, la Resistencia había construido su base de operaciones, un espacio iluminado por luces parpadeantes alimentadas por generadores clandestinos, donde un grupo de rebeldes trabajaba incansablemente para derribar a Energía Vital. Lucía, Ángel y Xóchitl llegaron exhaustos después de su huida. Las puertas metálicas del refugio se cerraron con un chirrido ensordecedor detrás de ellos, sellando temporalmente la amenaza de los drones. En el interior, un grupo de hombres y mujeres con expresiones cansadas y miradas determinadas los recibió con una mezcla de alivio y curiosidad. ¿Qué pasó?, preguntó una voz grave desde el fondo. Era Elías Morales, el líder carismático de la Resistencia, un hombre en sus 40 y tantos años con un porte imponente y ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Nos emboscaron en los túneles, dijo Ángel, dejando caer su mochila en el suelo con un suspiro. Pero no venimos solos. Todos los ojos se volvieron hacia Xóchitl, quien permanecía detrás de Lucía, apretando nerviosamente el borde de su desgastada chaqueta. Su figura pequeña y su apariencia desaliñada contrastaban con la atmósfera de tensión del lugar. ¿Quién es esta niña?, preguntó Elías, frunciendo el ceño. Se llama Xóchitl, respondió Lucía. La encontramos manipulando un generador. Creo que tiene un poder especial, algo que podría cambiarlo todo. Un murmullo se extendió entre los presentes. Algunos parecían escépticos, mientras que otros mostraban interés genuino. Elías, sin embargo, mantuvo su expresión seria. ¿Un poder especial?, repitió, cruzándose de brazos. Necesitamos más que historias para luchar contra Energía Vital. Lucía dio un paso al frente, señalando a Xóchitl. Lo vi con mis propios ojos. Encendió un generador que ni siquiera yo pude arreglar. No fue coincidencia. Energía Vital la quiere, Elías. La estaban persiguiendo. Elías suspiró y se pasó una mano por el cabello. Si lo que dices es cierto, eso significa que esta niña no es solo un peligro para ellos. También lo es para nosotros. No podemos simplemente abandonarla, interrumpió Ángel, con el ceño fruncido. No después de lo que arriesgamos para traerla aquí. Elías observó a Xóchitl durante unos momentos. Finalmente, asintió con la cabeza. Está bien. Puede quedarse por ahora, pero será vigilada de cerca. No podemos correr riesgos innecesarios. Lucía se relajó un poco, aliviada por la decisión, pero no podía ignorar la creciente tensión en el ambiente.
Sabía que la presencia de Xóchitl no solo complicaría las cosas, sino que también plantearía preguntas difíciles sobre el pasado de la niña y su conexión con energía vital. Esa misma noche, mientras la mayoría del grupo descansaba, Lucía se acercó a Xóchitl, quien estaba sentada en un rincón del refugio, observando una pequeña lámpara de plasma que emitía destellos de luz azul. La niña parecía fascinada por el objeto, como si entendiera su funcionamiento de una manera que iba más allá de lo lógico. ¿Te gustan las luces?, preguntó Lucía, sentándose a su lado. Xóchitl asintió tímidamente. Siempre me han gustado. Mi mamá decía que tenía un don, pero su voz se apagó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué pasó con tu mamá?, preguntó Lucía con suavidad. Xóchitl tardó un momento en responder. La tomaron, cuando yo era pequeña. Dijeron que nos darían una vida mejor, pero fue mentira. Nos llevaron a un lugar, un laboratorio. Hacían pruebas conmigo. Decían que podía ser útil para algo grande, pero no entendía qué querían de mí. Lucía sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras de Xóchitl. Esto confirmaba sus sospechas: Energía Vital no solo estaba explotando los recursos de la ciudad, sino que también estaba experimentando con personas. Nunca volverán a hacerte daño, te lo prometo, dijo Lucía, colocando una mano en el hombro de Xóchitl. En ese momento, un estruendo sacudió el refugio. Las luces parpadearon, y una alarma resonó por los túneles. Ángel apareció corriendo, con su arma en la mano. «Tenemos compañía», gritó. «Drones en el perímetro. Parece que nos rastrearon». Elías apareció detrás de él, con una expresión furiosa. Sabía que traer a la niña aquí era un riesgo. Ahora, todos estamos en peligro. Lucía se puso de pie rápidamente. No es culpa de ella. Si nos encontraron, es porque Energía Vital ya sabe dónde estamos. No tiene sentido culpar a Xóchitl. Elías parecía dispuesto a discutir, pero la urgencia de la situación lo obligó a actuar. Todos a sus puestos. Defiendan el refugio. El caos se desató cuando los drones comenzaron a descender por los túneles, disparando rayos láser que iluminaban la oscuridad. La resistencia respondió con armas improvisadas, tratando de contener el avance enemigo. Lucía tomó la mano de Xóchitl y la llevó a un rincón seguro. «Quédate aquí y no te muevas, ¿entendido?», dijo con firmeza. Pero antes de que pudiera asegurarse de que Xóchitl estaba a salvo, un dron logró atravesar las defensas y se dirigió directamente hacia ellas. Lucía se preparó para luchar, pero, antes de que pudiera reaccionar, Xóchitl extendió sus manos y un rayo de electricidad salió de sus dedos, destruyendo el dron al instante. El refugio quedó en silencio por un momento. Todos los ojos se volvieron hacia Xóchitl, quien ahora respiraba con dificultad, pero mantenía una expresión decidida. «¿Lo vieron?», murmuró uno de los miembros de la resistencia. Elías dio un paso al frente, con una mezcla de asombro y preocupación. Tal vez esta niña sea más valiosa de lo que pensábamos». El capítulo termina con Xóchitl, agotada pero firme, mirando a Lucía con lágrimas en los ojos mientras dice: «Quiero ayudar. No quiero que ellos ganen». Lucía, sintiendo una renovada determinación, asiente. «Entonces lo haremos juntas». La calma en el refugio no duró mucho. Después del ataque inicial, las tensiones dentro de la resistencia se habían disparado. Elías, Lucía, Ángel y el resto del grupo sabían que Energía Vital no descansaría hasta erradicar cualquier amenaza a su control. Sin embargo, las habilidades de Xóchitl ofrecían una chispa de esperanza que nadie podía ignorar, incluso si traía consigo más preguntas que respuestas. Los días siguientes estuvieron marcados por planes apresurados y debates acalorados. En el centro de la base, una mesa improvisada servía como el punto neurálgico de la resistencia. Allí, Lucía y Ángel discutían el próximo movimiento junto a Elías y otros líderes clave. «La información es clara», dijo Elías, señalando un mapa holográfico proyectado sobre la mesa.
Un cargamento de alta prioridad se trasladará al amanecer hacia la antigua pirámide del Sol. Sabemos que contiene equipos cruciales para su nuevo proyecto de control mental. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Lucía, su voz cargada de desconfianza. ¿Cómo obtuviste esta información? Elías mantuvo la mirada fija en ella, sus ojos oscuros reflejando un orgullo herido. Tengo mis contactos. No tienes que saber más. Ángel gruñó desde el otro lado de la mesa. Esto suena como una trampa. Energía vital no movería algo tan importante sin protección. Es un riesgo que debemos tomar, insistió Elías, golpeando la mesa con el puño. Si logramos interceptar ese cargamento, podríamos retrasar su proyecto lo suficiente para planear un ataque mayor. Lucía cruzó los brazos, mirando el mapa con escepticismo. ¿Y si es una trampa, qué nos queda? Perdemos más gente, y ellos siguen adelante como si nada. Elías se inclinó hacia ella, su voz baja pero firme. No podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados. Esta podría ser nuestra única oportunidad. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Finalmente, Lucía asintió, aunque con evidente renuencia. Está bien. Pero si esto sale mal, será tu responsabilidad. La operación comenzó al amanecer. La resistencia se dividió en dos equipos, uno liderado por Elías, que se encargaría de interceptar el cargamento, y otro liderado por Lucía y Ángel, encargado de asegurar una ruta de escape en caso de que las cosas se complicaran. Xóchitl insistió en ir con Lucía, argumentando que podría ser útil si surgía algún problema con los sistemas eléctricos. Aunque dudosa, Lucía finalmente accedió, asegurándose de que la niña permaneciera siempre cerca de ella. El convoy de energía vital era un espectáculo de precisión tecnológica. Vehículos blindados avanzaban en formación, escoltados por drones y soldados armados. A simple vista, todo parecía normal, pero algo en la organización del convoy inquietaba a Lucía. Esto no me gusta, murmuró mientras observaba desde una posición elevada en las ruinas de un antiguo edificio. Ángel, que estaba a su lado con binoculares, frunció el ceño. Tienen demasiados drones para hacer un transporte rutinario. Algo no cuadra. Antes de que pudieran reaccionar, un estruendo sacudió el aire. Elías y su equipo habían atacado el convoy, utilizando explosivos para bloquear la carretera y obligar a los vehículos a detenerse. Los rebeldes emergieron de las sombras, disparando contra los guardias mientras intentaban apoderarse de los cargamentos. Por un momento, pareció que la resistencia tenía la ventaja. Pero entonces, el aire se llenó de un zumbido agudo y ensordecedor. Desde los cielos, una nueva oleada de drones apareció, más grandes y mejor armados que los anteriores. Era evidente que Energía Vital había estado esperando este ataque. «Es una trampa», gritó Lucía, levantándose de su posición. «Tenemos que avisarles». Antes de que pudiera hacer algo, un rayo láser impactó cerca de ellos, obligándolos a cubrirse. Xóchitl, con los ojos llenos de pánico, extendió sus manos hacia un panel eléctrico cercano, intentando redirigir la energía para crear una distracción. Un destello azul iluminó el área, y por un breve momento, los drones se detuvieron. «Buen trabajo, Xóchitl», exclamó Lucía. «Sigue así, nos dará tiempo». Pero el alivio fue breve. Desde uno de los vehículos del convoy, un hombre alto y delgado descendió con calma. Su rostro era inconfundible, el Dr. Calderón, el brillante pero despiadado líder científico de Energía Vital. Con una voz amplificada por un altavoz, se dirigió a los rebeldes. Sabía que vendrían. Siempre son tan predecibles. Pero esta vez, no tendrán escapatoria. Calderón levantó un pequeño dispositivo en su mano, y los drones volvieron a activarse, ahora con una agresividad renovada. En cuestión de segundos, el campo de batalla se transformó en un caos. Los rebeldes caían uno tras otro, incapaces de enfrentar la tecnología superior de Energía Vital. Lucía sabía que debían retirarse, pero antes de que pudiera tomar una decisión,
Calderón fijó su mirada en Xóchitl. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Ah, la niña milagro. Finalmente nos encontramos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo sabía Calderón sobre Xóchitl? ¿Qué relación tenía ella con energía vital? ¡Corre, Xóchitl!, gritó, tomando a la niña de la mano y corriendo hacia la salida más cercana. Ángel los cubría, disparando contra los drones que intentaban alcanzarlos. Mientras corrían, Calderón no hizo ningún esfuerzo por detenerlos. En cambio, su voz resonó una vez más. No se preocupen. El tiempo de Xóchitl aún no ha llegado. Pero cuando lo haga, sabrán qué significa el verdadero poder. De vuelta en el refugio, la atmósfera era sombría. El equipo de Elías había sufrido grandes pérdidas y aunque lograron escapar con vida, el cargamento seguía en manos de energía vital. Más preocupante aún, el interés de Calderón en Xóchitl planteaba nuevas preguntas y temores. Lucía se sentó junto a la niña, quien permanecía en silencio, mirando el suelo. Lo siento, dijo finalmente Xóchitl, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Todo esto es culpa mía. No digas eso, respondió Lucía, colocando una mano en su hombro. Esto no es culpa tuya. Si alguien debe cargar con la culpa, es energía vital, no tú. Ángel, apoyado contra una pared cercana, suspiró profundamente. Tenemos que descubrir qué quiere Calderón con ella. Y rápido. El capítulo termina con Lucía observando a Xóchitl, decidida a protegerla a toda costa. Pero en el fondo, sabía que el destino de la niña estaba ligado al de toda la resistencia, y que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El refugio estaba sumido en un silencio opresivo después de la emboscada fallida en la Pirámide del Sol. Las caras de los sobrevivientes reflejaban no solo el agotamiento físico, sino también la carga emocional de haber perdido a tantos compañeros. Lucía y Ángel, sentados cerca de una mesa llena de mapas y planos, no podían evitar sentir el peso de la culpa. Sin embargo, sus pensamientos estaban divididos, mientras trataban de analizar el desastre que había ocurrido, no podían ignorar las palabras de Calderón y su claro interés en Xóchitl. La niña, en un rincón del refugio, parecía más pequeña y vulnerable que nunca. Su cuerpo estaba envuelto en una manta raída, pero su mente estaba atrapada en los recuerdos de su pasado. Lucía sabía que no podía seguir ignorando el misterio que rodeaba a Xóchitl. Si la resistencia iba a sobrevivir, necesitaban respuestas. Necesitamos hablar con ella, dijo Lucía, rompiendo el silencio entre ella y Ángel. ¿Y qué esperas que nos diga? Respondió Ángel con un tono cansado, frotándose las sienes. Es solo una niña. Lo que sea que Calderón quiere de ella está más allá de lo que podamos entender. Eso es precisamente lo que me preocupa, insistió Lucía. No sabemos lo suficiente, y si no lo averiguamos, no podremos protegerla, ni protegernos a nosotros mismos. Ángel suspiró, cediendo a regañadientes. Está bien. Pero hazlo con cuidado. La última cosa que necesitamos es asustarla más de lo que ya está. Lucía se acercó a Xóchitl, quien seguía observando las luces parpadeantes del refugio, absorta en sus pensamientos. Se arrodilló a su lado, intentando no parecer amenazante. Xóchitl, dijo suavemente, ¿puedes hablar conmigo un momento? La niña levantó la vista, sus ojos oscuros reflejando un rastro de miedo, pero también de curiosidad. Asintió lentamente, dejando la manta a un lado. Quiero entender lo que te está pasando, lo que eres capaz de hacer. No para juzgarte, sino para ayudarte. Estamos todos juntos en esto, ¿de acuerdo? Xóchitl permaneció en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto podía confiar en Lucía. Finalmente, comenzó a hablar, su voz baja y temblorosa. Cuando era más pequeña, vivía con mi mamá en un pueblo lejos de la ciudad. Era un lugar tranquilo, pero pobre. Un día, llegaron unos hombres. Decían que podían darnos una vida mejor, que yo tenía un don que podía ayudar a muchas personas.
Mi mamá no quería dejarme ir, pero ellos la obligaron. Lucía sintió un nudo en el estómago al escuchar eso. Sabía que las tácticas de energía vital eran despiadadas, pero escuchar cómo destruían familias con promesas vacías era una confirmación dolorosa de su crueldad. ¿Qué pasó después?, preguntó, con cuidado de no presionarla demasiado. Me llevaron a un lugar, era blanco y frío. Me hacían pruebas, me conectaban a máquinas. A veces dolía, a veces solo sentía mucho cansancio. Decían que mi cuerpo podía hacer cosas que otros no podían. Que podía controlar la electricidad. Xóchitl levantó sus manos, observándolas como si fueran extrañas para ella misma. Yo no entendía nada, solo quería volver a casa. Lucía respiró hondo, tratando de procesar lo que había escuchado. Energía vital no solo estaba explotando los recursos naturales, también estaba experimentando con seres humanos, intentando convertirlos en herramientas vivientes para sus propios fines. ¿Lograste escapar de ese lugar?, preguntó. Xóchitl asintió. Hubo un apagón una noche. Algo falló en sus máquinas, y las puertas se abrieron. Corrí lo más rápido que pude. Desde entonces, he estado escondiéndome, tratando de no usar mis poderes para que no me encuentren. Antes de que Lucía pudiera responder, la conversación fue interrumpida por la llegada de Elías. Su expresión era tan severa como siempre, pero había algo diferente en sus ojos, una mezcla de preocupación y determinación. Necesitamos hablar, dijo, mirando directamente a Lucía. En privado. En una sala apartada del refugio, Elías reveló lo que había descubierto. Uno de sus contactos infiltrados en energía vital había enviado un mensaje codificado antes de la emboscada. Según la información, Xóchitl no era la única persona sometida a experimentos. Había otros, dispersos por diferentes instalaciones de la corporación, y Energía Vital estaba utilizando sus habilidades para alimentar un proyecto mucho más grande, un reactor masivo bajo Neotenochtitlán, diseñado para extraer energía directamente de cuerpos humanos. Esto no es solo sobre Xóchitl, dijo Elías, con un tono sombrío. Es mucho más grande de lo que pensábamos. Si terminan ese reactor, la ciudad entera estará bajo su control total. Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Y qué planeas hacer al respecto? Necesitamos información. Si encontramos dónde están esos otros sujetos, podríamos liberar a más como Xóchitl y usar sus habilidades para sabotear el reactor. ¿Liberarlos? ¿O usarlos?, respondió Lucía con un filo en su voz. Elías la miró con frialdad. Esto no es un juego, Lucía. Estamos en guerra. A veces, para ganar, hay que tomar decisiones difíciles. Lucía apretó los puños, conteniendo su frustración. Si tratamos a estas personas como herramientas, no seremos mejores que Energía Vital. Elías no respondió de inmediato. Finalmente, se giró hacia la puerta. Haz lo que creas necesario con la niña, pero no pierdas de vista el objetivo. Si fallamos, todos pagaremos el precio. Más tarde esa noche, mientras la mayoría de los miembros de la resistencia dormían, Lucía y Ángel revisaban los planos del reactor que Elías había conseguido. Las instalaciones estaban profundamente protegidas, pero había puntos débiles que podrían explotar si lograban un acceso directo. No me gusta lo que Elías está planeando, dijo Ángel, rompiendo el silencio. Está tan obsesionado con ganar que no le importa a quien deje atrás. Lo sé, respondió Lucía, sin apartar la vista de los planos. Pero no podemos dejar que eso nos distraiga. Si hay una forma de detener este reactor sin sacrificar más vidas, la encontraremos. De repente, una chispa de luz azul iluminó la sala. Xóchitl había entrado, sus manos emitiendo un leve brillo eléctrico. Quiero ayudar, dijo, con una firmeza inesperada en su voz. Lucía se levantó, sorprendida. Xóchitl, no tienes que hacer esto. Ya has pasado por suficiente. No quiero que más personas sufran como yo sufrí. Si puedo hacer algo para detenerlos, lo haré.
Ángel miró a la niña con una mezcla de respeto y preocupación. Eres valiente, pero esto es peligroso. Si energía vital te atrapa. No me atraparán, interrumpió Xóchitl, con una determinación que desmentía su corta edad. Confío en ustedes. Y ustedes confían en mí, ¿verdad? Lucía intercambió una mirada con Ángel y luego asintió. Sí, confiamos en ti. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. El capítulo termina con el grupo uniendo fuerzas para planear su próximo movimiento, sabiendo que cada paso los acercaba más a un enfrentamiento directo con energía vital y con el Dr. Calderón. La lucha apenas comenzaba, pero en el corazón de la resistencia, una chispa de esperanza brillaba con más fuerza que nunca. Los días que siguieron estuvieron llenos de actividad frenética en el refugio. Después de las revelaciones de Xóchitl y el descubrimiento del reactor masivo bajo Neotenochtitlán, la resistencia sabía que el tiempo estaba en su contra. Energía Vital no solo planeaba consolidar su dominio sobre la ciudad, sino que también buscaba convertir a los ciudadanos en meras fuentes de energía para su maquinaria despiadada. El reactor no era solo una herramienta de opresión, era un símbolo de su control absoluto. Lucía, Ángel y Xóchitl trabajaban incansablemente en la planificación de su próximo movimiento. Los mapas holográficos proyectaban un intrincado laberinto de túneles y pasillos que conducían al reactor. Sin embargo, cada ruta parecía más peligrosa que la anterior. Drones patrullaban constantemente las áreas cercanas, y las fuerzas de seguridad de Energía Vital eran más numerosas y mejor armadas que nunca. La entrada principal está descartada, dijo Ángel, señalando un punto brillante en el holograma. Está demasiado bien protegida. Necesitamos encontrar una manera de infiltrar el reactor desde los niveles inferiores. Lucía asintió, pero su atención estaba dividida entre el mapa y Xóchitl, quien observaba en silencio desde un rincón de la sala. Aunque la niña había demostrado ser increíblemente valiente, Lucía no podía evitar preocuparse por el peso que estaban poniendo sobre sus hombros. Xóchitl, dijo suavemente, llamando su atención. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Nadie te culparía si decides quedarte atrás. Xóchitl levantó la vista, sus ojos brillando con determinación. No puedo quedarme atrás. Si puedo ayudar a detenerlos, lo haré. No quiero que hagan a más personas lo que me hicieron a mí. Lucía suspiró, admirando la valentía de la niña, pero también sintiendo un profundo dolor por la injusticia que había soportado. Está bien. Pero si las cosas se ponen demasiado peligrosas, quiero que te retires, ¿entendido? Xóchitl asintió, aunque Lucía no estaba segura de si realmente obedecería esa orden. Esa noche, mientras el refugio permanecía en silencio, Lucía y Ángel discutían los últimos detalles del plan. Habían identificado un viejo ducto de ventilación que conectaba con el sistema de drenaje subterráneo. Aunque la entrada estaba sellada, Lucía confiaba en que podrían forzarla con el equipo adecuado. Esto es lo más cerca que estaremos de una oportunidad, dijo Ángel, revisando las armas improvisadas que habían reunido. Pero incluso si logramos entrar, no sabemos cuánto tiempo tendremos antes de que nos descubran. No tenemos otra opción, respondió Lucía. Si no lo intentamos, Energía Vital completará el reactor, y todo estará perdido. Ángel asintió, aunque su expresión reflejaba la gravedad de la situación. Ambos sabían que el éxito no estaba garantizado, y que incluso si lograban sabotear el reactor, las consecuencias podrían ser devastadoras. La misión comenzó al amanecer. Lucía, Ángel, Xóchitl y un pequeño grupo de rebeldes se dirigieron al ducto de ventilación, moviéndose con cautela a través de los túneles oscuros y húmedos. El aire estaba cargado de tensión, y cada sonido parecía amplificado en el silencio opresivo. Cuando llegaron a la entrada sellada, Lucía sacó un dispositivo que había modificado específicamente para cortar los cerrojos electrónicos. Mientras trabajaba, Xóchitl observaba con fascinación, como si estuviera aprendiendo cada movimiento. ¿Cuánto tiempo más? Preguntó Ángel, con los ojos fijos en el túnel detrás de ellos. Unos segundos más, respondió Lucía, concentrada en el dispositivo.
finalmente, un chasquido metálico indicó que la puerta estaba abierta. El grupo se adentró en el ducto, moviéndose con rapidez pero con cautela. El camino era estrecho y claustrofóbico, y el sonido de sus pasos resonaba en las paredes de metal. Después de lo que parecieron horas, llegaron a una amplia cámara que servía como parte del sistema de ventilación del reactor. Desde allí, podían ver el corazón del complejo, una gigantesca estructura metálica que pulsaba con una luz azulada. El reactor, con sus imponentes torres y cables que se extendían como raíces, parecía casi vivo, una monstruosidad que simbolizaba el poder de energía vital. Ahí está, susurró Lucía, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Es peor de lo que imaginé, dijo Ángel, mirando el reactor con una mezcla de asombro y horror. Xóchitl dio un paso adelante, observando la estructura con una expresión que combinaba miedo y resolución. Puedo sentirlo. La energía, es como si estuviera llamándome. Lucía se giró hacia ella, preocupada. ¿Qué quieres decir? Es difícil de explicar, respondió Xóchitl. Es como si estuviera conectado a mí, como si pudiera entender cómo funciona. Antes de que pudieran procesar sus palabras, un zumbido agudo llenó el aire. Drones comenzaron a descender desde las alturas, sus luces brillando como ojos vigilantes. «Nos encontraron», gritó Ángel, levantando su arma. El grupo se dispersó, tratando de cubrirse mientras los drones abrían fuego. Lucía tomó la mano de Xóchitl y corrió hacia una consola cercana, tratando de encontrar una manera de desactivar las defensas del reactor. «Xóchitl, ¿puedes hacer algo con esto?», preguntó, señalando la consola. La niña asintió y colocó sus manos sobre los controles. Un destello de luz azul emanó de sus dedos, y por un momento, las luces de la sala parpadearon. Los drones parecieron desorientados, y algunos incluso cayeron al suelo. «Buen trabajo», exclamó Lucía, pero su alivio fue breve. Desde el otro lado de la sala, una figura emergió entre las sombras. Era el doctor Calderón, con su habitual aire de calma fría y calculadora. «Sabía que volveríamos a encontrarnos», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Xóchitl, has superado mis expectativas». Lucía se interpuso entre Calderón y la niña, levantando su arma. «No te acerques». Calderón levantó las manos en un gesto de aparente rendición. «No quiero lastimarte, Lucía. Solo quiero lo que me pertenece». «Xóchitl no te pertenece», espetó Lucía. «Ah, pero ella no estaría aquí si no fuera por mí», respondió Calderón. «Todo lo que es, todo lo que puede hacer, es gracias a mis investigaciones. Ella es la clave para un futuro más brillante, aunque tú no puedas verlo». El capítulo termina con un enfrentamiento lleno de tensión. Lucía, Ángel y Xóchitl están atrapados entre el reactor y Calderón, mientras los drones comienzan a reactivarse. La resistencia está al borde de un descubrimiento que podría cambiar el destino de Neo Tenochtitlán, pero el precio de la verdad podría ser más alto de lo que imaginan. El enfrentamiento dentro del reactor masivo había dejado cicatrices tanto físicas como emocionales en la resistencia. Aunque Lucía, Ángel y Xóchitl lograron escapar de las garras del Dr. Calderón, las consecuencias de su misión fallida resonaban como ecos sombríos en el refugio subterráneo. Los drones de energía vital ahora patrullaban con más frecuencia, y la sensación de estar siempre observados se intensificaba con cada día que pasaba. De vuelta en el refugio, las tensiones estaban en su punto más alto. Elías, frustrado por el aparente estancamiento de sus planes, convocó a una reunión con los líderes clave de la resistencia. Lucía, Ángel y Xóchitl fueron incluidos, pero la atmósfera en la sala era hostil desde el principio. «Esto no puede seguir así», dijo Elías, golpeando la mesa con el puño. «Cada vez que hacemos un movimiento, energía vital está un paso por delante. Alguien está filtrando información». Lucía frunció el ceño, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Estás sugiriendo que tenemos un traidor entre nosotros?» «No estoy sugiriendo, estoy afirmándolo», respondió Elías, mirando alrededor de la mesa con una expresión severa.
Y pienso averiguar quién es. Ángel, que estaba sentado junto a Lucía, se inclinó hacia adelante. ¿Tienes alguna prueba, o esto es solo paranoia? ¿Paranoia?, replicó Elías, su voz subiendo un tono. ¿Cómo explicas que Calderón supiera exactamente dónde atacaríamos? Esto no puede ser coincidencia. Lucía intercambió una mirada rápida con Ángel. Sabía que las sospechas de Elías no eran infundadas, pero su actitud confrontacional solo estaba dividiendo más al grupo. Si queremos sobrevivir, necesitamos unirnos, no acusarnos unos a otros sin pruebas, dijo Lucía, tratando de calmar las tensiones. Elías la miró con frialdad. ¿Y si el traidor eres tú, Lucía? Después de todo, fuiste tú quien insistió en traer a la niña. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia Lucía y Xóchitl, quien se encogió de miedo al sentir la atención repentina sobre ella. Esto es ridículo, dijo Ángel, poniéndose de pie. Lucía ha arriesgado más que cualquiera aquí por la resistencia. Y si estás insinuando que Xóchitl tiene algo que ver con esto, estás más loco de lo que pensaba. Elías no retrocedió. Tal vez no sea ella, pero esta niña es un riesgo. Calderón claramente la quiere, y mientras esté aquí, somos un blanco. Lucía se levantó de su asiento, sus ojos ardiendo de indignación. Si crees que abandonar a una niña inocente es la solución, entonces no eres mejor que Energía Vital. Elías se acercó a ella, y por un momento, pareció que la discusión se intensificaría aún más. Pero antes de que alguien pudiera decir algo, un sonido de alarma resonó en todo el refugio. «Drones en el perímetro», gritó uno de los vigilantes, entrando corriendo en la sala. El refugio estalló en caos cuando los drones comenzaron a descender. Las luces parpadeaban mientras los rebeldes se apresuraban a tomar posiciones defensivas. Lucía tomó la mano de Xóchitl y corrió hacia una de las salidas secundarias. «Tenemos que sacarla de aquí», gritó a Ángel, quien lo seguía de cerca. Elías, por su parte, estaba organizando la defensa, pero su mente seguía atrapada en las sospechas que lo atormentaban. A pesar de la urgencia de la situación, no podía dejar de pensar en cómo Energía Vital había encontrado el refugio. Mientras corrían por los túneles, Xóchitl comenzó a hablar, su voz temblorosa pero decidida. «Puedo detenerlos. Puedo desactivar los drones». «No, es demasiado peligroso», respondió Lucía, sin detenerse. «Si no hago algo, ellos nos atraparán», insistió Xóchitl, soltándose de la mano de Lucía y deteniéndose en seco. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, Xóchitl extendió sus manos hacia el techo del túnel. Un destello de luz azul llenó el espacio, y los drones que se acercaban comenzaron a caer uno por uno, como si sus sistemas hubieran sido sobrecargados. Sin embargo, el esfuerzo dejó a Xóchitl débil, cayendo de rodillas mientras su respiración se volvía irregular. «Xóchitl», gritó Lucía, corriendo hacia ella. Ángel se giró para cubrirlas, disparando contra los últimos drones que quedaban activos. «Tenemos que movernos ahora». Lucía levantó a Xóchitl en sus brazos y continuaron corriendo hasta que finalmente llegaron a una salida que conducía a un sistema de túneles más antiguo y menos utilizado. Horas después, cuando el grupo finalmente pudo detenerse y recuperar el aliento, las sospechas de Elías volvieron a surgir. Esta vez, sin embargo, sus palabras eran más calculadas. «Esto fue demasiado preciso», dijo, mirando a Lucía. «No puedo ignorar lo que está pasando». «¿En serio estás haciendo esto ahora?», respondió Ángel, visiblemente exasperado. Elías ignoró su comentario y se dirigió al grupo. «Necesitamos respuestas. Y creo que sé cómo obtenerlas». Lucía frunció el ceño. «¿Qué estás sugiriendo?». «Tenemos un dispositivo que interceptamos de Energía Vital hace semanas», explicó Elías. «Está diseñado para rastrear señales bioeléctricas. ¿Podría confirmar si hay algo más en juego aquí?». Lucía inmediatamente entendió lo que estaba insinuando. «¿Quieres usar eso en Xóchitl?».
¿Sin saber cómo podría afectarla? No tenemos otra opción, respondió Elías. Si ella es la clave para todo esto, necesitamos saberlo. Lucía dio un paso al frente, colocando una mano protectora sobre el hombro de Xóchitl. No permitiré que uses a esta niña como un experimento. ¿Y qué sugieres, entonces? ¿Esperar a que Calderón vuelva a encontrarnos?, replicó Elías, con los ojos llenos de rabia. Antes de que la discusión pudiera escalar, Xóchitl habló, su voz suave pero firme. Pueden usarlo en mí. Lucía se giró hacia ella, sorprendida. Xóchitl, no tienes que hacer esto. Quiero ayudar, dijo la niña, mirando a Lucía con determinación. Si esto puede detenerlos, lo haré. El capítulo termina con Xóchitl sentándose frente al dispositivo mientras los rebeldes observan con una mezcla de esperanza y miedo. Lucía, de pie junto a ella, promete protegerla, sin importar lo que suceda. Pero en el fondo, sabe que lo que están a punto de descubrir podría cambiar el curso de su lucha, y no necesariamente para mejor. La sala estaba en completo silencio, salvo por el leve zumbido del dispositivo que comenzaba a activarse frente a Xóchitl. Los rebeldes observaban con una mezcla de temor y expectativa mientras la niña, con las manos ligeramente temblorosas, se preparaba para lo que fuera a suceder. Lucía permanecía a su lado, con una mano sobre el hombro de la niña, como si intentara transmitirle calma. ¿Estás lista?, preguntó Lucía, su voz baja y firme. Xóchitl asintió lentamente. Sí. Puedo hacerlo. Elías, parado al otro lado de la sala, cruzó los brazos y observó con una expresión seria. Había algo en sus ojos, una mezcla de determinación y algo más oscuro, una ambición que parecía eclipsar su juicio. Enciéndelo, ordenó, y uno de los técnicos comenzó a manipular el dispositivo. Un destello de luz azul iluminó la habitación cuando el dispositivo se activó por completo. Xóchitl cerró los ojos, y por un momento, todo pareció detenerse. Entonces, como si respondiera a su presencia, el dispositivo emitió un pulso que resonó por todo el refugio, haciendo que las luces parpadearan. ¿Qué está pasando?, preguntó Ángel, con la mano en su arma, listo para cualquier cosa. El técnico, claramente nervioso, revisó los monitores. Es como si el dispositivo estuviera leyendo algo dentro de ella. Su energía está sincronizada con el sistema. Lucía apretó el hombro de Xóchitl. ¿Estás bien? Sí, respondió Xóchitl, aunque su voz era apenas un susurro. Puedo sentirlo. Es como si todo estuviera conectado. Antes de que alguien pudiera decir algo más, un holograma apareció en el centro de la sala. Era una proyección tridimensional del reactor de energía vital, mostrando no solo su estructura, sino también los sistemas que lo mantenían en funcionamiento. Elías dio un paso adelante, sus ojos brillando de emoción. Ahí está. El corazón de su operación. Lucía, sin embargo, estaba más preocupada por Xóchitl. ¿Puedes apagarlo desde aquí?, Xóchitl negó con la cabeza. No. Pero puedo encontrar un camino. Hay un punto débil, algo que no han terminado de construir. Ángel frunció el ceño. ¿Qué tan seguro es eso? Es nuestra mejor oportunidad, interrumpió Elías, girándose hacia el grupo. Si logramos atacar ese punto, podemos destruir el reactor y acabar con energía vital de una vez por todas. Lucía lo miró con desconfianza. ¿Y qué pasa con Xóchitl? No podemos seguir exponiéndola de esta manera. Elías frunció el ceño. No tenemos tiempo para preocuparnos por una niña, Lucía. Esto es más grande que ella. Ella no es solo una herramienta, replicó Lucía, dando un paso hacia él. Si vamos a luchar por la libertad, no podemos sacrificar nuestra humanidad en el proceso. Elías estaba a punto de responder cuando una alarma resonó por todo el refugio. Las luces parpadearon nuevamente, pero esta vez no fue causado por el dispositivo. Era un ataque. Drones.
gritó uno de los vigías. Vienen hacia aquí. El caos estalló cuando los drones comenzaron a descender sobre el refugio. Los rebeldes tomaron posiciones defensivas, pero esta vez, las fuerzas de energía vital parecían más preparadas. No solo había drones, también habían enviado unidades de élite, soldados equipados con tecnología avanzada. Lucía agarró a Xóchitl y corrió hacia una salida lateral. Ángel la siguió de cerca, disparando a los drones que intentaban bloquear su camino. «Tenemos que salir de aquí», gritó Ángel, mientras una explosión sacudía el túnel detrás de ellos. Elías, por su parte, estaba organizando la defensa en el corazón del refugio. Aunque su determinación era admirable, su enfoque en el éxito de la misión lo estaba cegando ante las pérdidas que ya estaban sufriendo. Lucía, Ángel y Xóchitl lograron llegar a un túnel secundario, pero no estaban solos. Un grupo de soldados de energía vital los había seguido, y el sonido de sus pasos resonaba cada vez más cerca. «No podemos seguir corriendo», dijo Ángel, deteniéndose para enfrentarlos. «No puedes enfrentarlo solo», protestó Lucía. «Solo necesito que ganes tiempo», respondió Ángel, con una sonrisa cansada. «Saca a Xóchitl de aquí. Yo los detendré». Antes de que Lucía pudiera responder, Ángel se giró y comenzó a disparar contra los soldados que se acercaban. Lucía no tuvo más remedio que obedecer. Con Xóchitl a su lado, continuó corriendo por el túnel hasta que finalmente llegaron a una salida que daba a la superficie. Cuando finalmente estuvieron a salvo, Lucía se detuvo para recuperar el aliento. Xóchitl, aunque visiblemente agotada, parecía estar más determinada que nunca. «No podemos dejar que esto sea en vano», dijo la niña, mirando a Lucía con ojos llenos de resolución. Lucía asintió, aunque su corazón estaba cargado de dolor por haber dejado a Ángel atrás. «No lo será. Pero necesitamos un plan». En ese momento, el comunicador de Lucía emitió un chasquido. Era Elías. «¿Lucía?» Su voz era irregular, como si estuviera hablando mientras corría. «El refugio está perdido. Estoy dirigiéndome al punto de reunión. Si tienes a la niña, llévala allí». Lucía apretó los dientes. Aunque odiaba admitirlo, Elías tenía razón en una cosa: no podían darse por vencidos. «Entendido. Nos veremos allá», respondió, cortando la comunicación. Antes de que pudieran moverse, un ruido familiar llenó el aire. Un dron descendió frente a ellas, pero no disparó. En cambio, proyectó un holograma. Era Calderón. «Lucía. Xóchitl. No tienen que seguir corriendo. Todo esto puede terminar si simplemente cooperan». Lucía levantó su arma, apuntando al dron. «¿Y esperar que confiemos en ti? Jamás». Calderón sonrió. «No espero que confíes en mí. Pero deberías considerar lo que está en juego. La niña no entiende su verdadero potencial, pero yo sí. Y créeme, el reactor es solo el comienzo». El holograma se desvaneció antes de que Lucía pudiera responder, pero sus palabras dejaron una sensación inquietante en el aire. Xóchitl miró a Lucía, sus ojos reflejando miedo y determinación al mismo tiempo. «No importa lo que digan», dijo la niña. «Tenemos que detenerlos». Lucía asintió, con su propia determinación renovada. «Lo haremos. Juntas». El capítulo termina con Lucía y Xóchitl preparándose para su enfrentamiento final contra Calderón y Energía Vital, sabiendo que el destino de Neo-Tenochtitlán depende de ellas. El amanecer llegó teñido de un tono gris sobre Neo-Tenochtitlán, una ciudad que, aunque aún se sostenía, parecía al borde del colapso. Las calles vacías y los hologramas publicitarios de Energía Vital parpadeaban intermitentemente, proyectando promesas vacías de prosperidad en un mundo que estaba cada vez más desgastado. En el corazón de este caos, Lucía y Xóchitl se preparaban para la última etapa de su misión: destruir el reactor que había mantenido a la ciudad bajo el yugo de la corporación. Elías había llegado al punto de reunión con un grupo reducido de rebeldes.
Las bajas sufridas en el refugio y los enfrentamientos recientes habían reducido drásticamente su número, pero no su determinación. El hombre, a pesar de su naturaleza fría, parecía más humano de lo habitual, quizás consciente de que su liderazgo había fallado en proteger a tantos. Tenemos una oportunidad, y no podemos desperdiciarla, dijo Elías, señalando un mapa holográfico que había proyectado sobre una mesa improvisada. Xóchitl nos dio la ubicación exacta del punto débil del reactor. Si logramos alcanzarlo y colocamos los explosivos en el lugar correcto, podemos acabar con todo. Lucía observaba el mapa con atención, pero no podía evitar sentir que algo estaba fuera de lugar. Calderón había sido demasiado calculador en sus movimientos anteriores, y la facilidad con la que habían obtenido esta información era sospechosa. Esto parece demasiado sencillo, dijo Lucía, rompiendo el silencio. No tenemos tiempo para dudas, Lucía, respondió Elías, su voz cargada de frustración. Si no actuamos ahora, energía vital completará el reactor y todo estará perdido. ¿Y qué pasa si esto es una trampa?, insistió Lucía. Calderón siempre está un paso adelante. No podemos permitirnos otro error. Elías se acercó a ella, su expresión endurecida. ¿Tienes una mejor idea? Lucía apretó los dientes, pero antes de que pudiera responder, Xóchitl habló, su voz suave pero firme. Es un riesgo que debemos tomar. No podemos esperar más. La determinación en los ojos de la niña fue suficiente para silenciar cualquier debate. Lucía asintió lentamente, aunque su corazón estaba lleno de incertidumbre. El grupo se movilizó al anochecer, utilizando los túneles subterráneos para acercarse al reactor sin ser detectados. El camino estaba plagado de obstáculos, sistemas de seguridad avanzados, patrullas de drones y soldados de energía vital que parecían anticipar cada movimiento. A pesar de los peligros, lograron llegar a la cámara central del reactor, un espacio cavernoso iluminado por la luz pulsante de la maquinaria. El reactor era aún más imponente de cerca, una estructura metálica que parecía viva, con cables que se extendían como raíces por todo el complejo. Ahí está, susurró Elías, señalando una sección específica del reactor. Ese es el punto débil. Si colocamos los explosivos allí, todo se vendrá abajo. Lucía asintió, pero no podía quitarse de encima la sensación de que estaban siendo observados. Xóchitl, quédate cerca de mí. La niña asintió, pero antes de que pudieran avanzar, una voz familiar resonó en la cámara. Sabía que vendrían. Todos se giraron al unísono, y allí, de pie en una plataforma elevada, estaba el doctor Calderón. Su rostro reflejaba una calma inquietante, como si todo estuviera ocurriendo exactamente como lo había planeado. ¿Realmente creían que podrían entrar aquí sin ser detectados?, dijo Calderón, bajando lentamente las escaleras mientras los drones comenzaban a rodear al grupo. Elías levantó su arma, apuntando al científico. Esto termina aquí, Calderón. Calderón rió suavemente, sin mostrar miedo. Oh, no, Elías. Esto apenas está comenzando. Con un gesto de su mano, los drones dispararon un pulso electromagnético que desactivó las armas del grupo. Antes de que pudieran reaccionar, soldados armados rodearon a los rebeldes, forzándolos a arrodillarse. Lucía apretó los puños, tratando de encontrar una forma de salir de la situación. Pero Calderón no estaba interesado en ella. Sus ojos estaban fijos en Xóchitl. Ven conmigo, niña, dijo, extendiendo una mano hacia ella. Este no es tu lugar. Ellos no entienden lo que eres capaz de hacer, pero yo sí. Xóchitl dio un paso atrás, aferrándose a la mano de Lucía. Nunca te ayudaré. No tienes elección, respondió Calderón. Lo que hay dentro de ti está conectado al reactor. Es tu destino. En ese momento, Xóchitl hizo algo inesperado. Cerró los ojos y extendió las manos, liberando un pulso de energía que sobrecargó los sistemas de los drones y desestabilizó temporalmente a los soldados. La niña cayó de rodillas, visiblemente debilitada, pero su acto le dio al grupo la oportunidad de actuar. Ahora.
Gritó Lucía, tomando a Xóchitl en sus brazos mientras Elías y los demás se lanzaban contra los soldados restantes. La batalla que siguió fue frenética. Aunque los rebeldes estaban superados en número, la sorpresa y la determinación les dieron una ventaja momentánea. Lucía corrió hacia la sección del reactor que Xóchitl había señalado anteriormente, mientras Ángel cubría su avance. Con los explosivos en su lugar, Lucía activó el temporizador, pero sabía que aún no estaban fuera de peligro. El reactor comenzó a emitir un zumbido creciente, y las luces en la cámara parpadearon violentamente. «Tenemos que salir de aquí», gritó Ángel, mientras ayudaba a un herido Elías a levantarse. Sin embargo, Calderón no había terminado. Con un último esfuerzo, se dirigió hacia Xóchitl, su expresión ahora desesperada. «Si destruyen esto, no solo se acabarán mis planes. También se acabará tu vida», dijo, mirando directamente a la niña. Lucía se interpuso entre ellos. «No la tocarás». «No entiendes lo que está en juego», replicó Calderón. «Ella es el núcleo. Sin ella, el reactor no puede ser controlado, y la destrucción será total». Lucía miró a Xóchitl, quien, aunque agotada, asintió lentamente. «Hazlo. No importa lo que pase». El sacrificio de la niña llenó a Lucía de dolor, pero sabía que no tenían otra opción. Con lágrimas en los ojos, tomó a Xóchitl y corrió hacia la salida, mientras el reactor comenzaba a desmoronarse detrás de ellas. La explosión que siguió sacudió toda Neo-Tenochtitlán. El reactor, junto con las instalaciones de energía vital, fue destruido por completo, dejando a la ciudad en una oscuridad momentánea. Pero cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a brillar, la gente emergió de sus hogares, sintiendo por primera vez en años una libertad tangible. Lucía, sentada en una colina a las afueras de la ciudad, observó el horizonte con una mezcla de tristeza y esperanza. A su lado, Xóchitl descansaba, débil pero viva, su energía habiendo sobrevivido de alguna manera al colapso del reactor. «Lo logramos», dijo Ángel, apareciendo detrás de ellas con una sonrisa cansada. «Pero el verdadero trabajo apenas comienza». Lucía asintió, mirando a Xóchitl. Esta es su oportunidad de reconstruir, de comenzar de nuevo. El capítulo termina con una visión de Neo-Tenochtitlán renaciendo de sus cenizas, mientras Lucía, Xóchitl y Ángel se preparan para enfrentar los desafíos de un mundo libre, pero lleno de incertidumbres.